Hola, ¿cómo te va? Hoy en realidad voy a hacer este video por un accidente que tuve en una clase de corte y confección del taller online que estoy dando por Zoom. Me olvidé de grabar, la verdad, cometí ese terrible error. Ahora voy a grabar toda la clase en un video resumidito con lo más importante. Espero que te guste y me podés seguir en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que por ahí te lo voy a dejar. Empezamos con esta hermosa seda fría. Tiene de ancho 1,50 m. Doblamos la tela por la mitad, longitudinalmente, orillo con orillo. Para hacer esta falda vamos a comprar un corte de seda fría que tenga 1,50 m como mínimo de ancho. Acá voy a dibujar lo que voy a hacer luego en la tela, porque no sé si se va a ver bien en la falda en 3 paños. Y el modelo va a ser así. El cinturete va a ser ajustada hasta la mitad del muslo y a partir de ahí va a tener vuelo, ¿sí? Y la parte de atrás va a ser igual, pero va a tener una costura en el medio y le vamos a agregar una quilla con volantitos para darle más presencia a esta falda para la vida o para el tablao. Y es muy sencilla. Vamos a necesitar un largo de falda por 1,75, siendo el ancho de la tela de 1,50 metros. ¿Cómo va a ser la forma de cortarlo? Vamos a dibujar como está puesto la tela esquemáticamente. Primero vamos a poner las medidas de la falda. Este ejemplo. Cintura, contorno de cintura, 75. Cadera, 95. Pinza, que es la altura entre la cintura y la cadera, 25. Y largo de la falda, 100. Vamos a empezar por calcular la tela que tenemos que comprar. Si tenemos 100 de largo, 100 por 1,75 es 1,75 centímetros lo que tenemos que comprar. ¿Querés comprar 2 metros si te sobra otro pedacito para hacerte una blusa? Mejor. Pero con este valor te va a alcanzar perfecto para hacer este modelo. Luego que tenemos este corte de tela, lo voy a dibujar acá, en escala. Y tenemos 1,75 de largo. Y de ancho vamos a tener 1,50 m. Este es el corte de la tela. Acá tenemos el orillo. Voy a hacer una línea doble para darse cuenta que es el orillo. Este es el hilo de la tela, que va a medir 1,75. Y este es el contrahilo de la tela, que va a medir 1,50, que es el ancho de la tela. Esta tela, como hicimos con la tela real, la doblamos por la mitad. Ahora vamos a trabajar el esquema en este rectángulo. Primero, vamos a medir 1 metro, que es el largo de la falda. Esto lo marcamos en la tela directamente, con tiza o con marcador lavable. Medimos 1 metro. Y ahora empezamos en este rectángulo a trazar el molde de la falda. Como es una tela muy elástica, como verás, tiene elasticidad a contrahilo y también tiene elasticidad al hilo, porque esta es una seda fría doble rebote. Entonces no le vamos a dejar margen de costura para que quede bien ajustadita hasta la cadera y después salga el vuelo. Entonces directamente con las medidas reales vamos a hacer el patrón. Primero vamos a medir desde un extremo, acordate que acá es el doblez de la tela. Entonces vamos a hacer 1/4 de cintura, 75 dividido 4, 18,75. 18,75. En mi caso, ahí. Desde acá para abajo vamos a medir 25 centímetros y 40 centímetros. Y perpendicular a ese doble vamos a medir 1/4 del contorno de cadera. 95 dividido 4, 23,75. Entonces unimos con una recta
Si querés hacer una punteada acá para saber que es la misma medida. Y una curva que es el costado de la cadera. Ahora del otro lado, entonces vamos a medir primero las verticales. El largo de la pinza 25. El largo de hasta acá, que habíamos dicho que era 40 centímetros. Y acá vamos a medir un cuarto de cintura que era 18,75. Y desde este punto para arriba vamos a medir un cuarto de la cadera, que era 23,75. Y unimos con una recta y de acá sacamos una curva hasta la cintura. ¿Ok? Acá abajo también vamos a marcar este ancho de cadera, que era 23,75. Y acá abajo también. No lo vamos a marcar en la tela. Acá te lo voy a dibujar en el molde para que sepas qué es. Cuando lo hagamos en la tela no lo dibujo para no marcar tanto la tela. Ahora vamos a medir este segmento desde donde queremos este quiebre hasta abajo, que es el ruedo donde se completa el metro, y tenemos 100 menos 40 de arriba da 60. Entonces ahora haciendo eje en este vértice vamos a girar el centímetro hasta que se choque con el molde de la espalda y ahí trazamos una recta y una curva que une con este punto. Lo mismo hacemos de este lado. Y después unimos con una curva, con un arco de circunferencia. Y ahí está. Perfecto, ya tenemos el molde de la delantera y las dos partes de la espalda. Así como está, lo tenemos que dibujarlo en la tela. Además, acordate que le íbamos a agregar una quilla detrás, en la costura de la parte de atrás. Esa quilla la vamos a dibujar acá. Vamos a copiar este dibujo que hicimos acá. Medimos, acordate que va a ser una sola quilla en el centro atrás. Entonces medimos los 60 centímetros que tenía, esta distancia que era 28 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y volvemos a hacer lo mismo, pero como acá no tenemos ningún molde que se choque, vamos a usar esta guía para hacer el eje. 60 centímetros medimos ahí y vamos haciendo así hasta que se cruce con esa. 60. Y ahí trazamos la curva. Esto va a estar doble, acordate que todo esto va a estar en espejo del otro lado. Pero marcamos solamente la mitad. En este pedacito de acá vamos a hacer el cinturete. El cinturete va a tener la medida de la cintura menos el 10% por 2. Son dos rectángulos. Esto lo tenemos que cortar por 2. Un rectángulo que tenga de alto 20 centímetros y de ancho, así, en este sentido, esta medida menos el 10% dividido 2. Entonces vamos a hacer 75 menos 7,5 es 67,5 dividido 2. Esto da 33,5. Entonces acá vamos a dibujar un rectángulo de 20 de alto por 33,5. Dibujamos así. Y en este hueco que nos queda acá vamos a hacer unos volantes para ponerle por acá. Para hacer estos volantes vamos a hacer un caracol, que ahora te lo voy a explicar en grande, pero básicamente se traza, ese sí lo puedes hacer en papel y ya lo guardás para aprovechar esta tela. Lo tengo dibujado de la clase fallida que no pude grabar. Vamos a dibujar este Nautilus, como le digo yo. Trazamos dos líneas perpendiculares entre sí y vamos a hacer un volante que tenga de alto 7 centímetros. Entonces, en el sentido contrario de las agujas del reloj, empezamos por el eje X. ¿Te acordás? Eje X, eje Y. Para allá es positivo, para allá es negativo, para allá es positivo, para allá es negativo. Entonces, sobre el eje X marcamos 7, 7 y 7. Sobre el eje Y, hacia arriba, marcamos 8, 7 y 7. Para el eje menos X, en negativo, marcamos 10, 7 y 7. Y en Y, para abajo, en menos Y, vamos a marcar 12 y 7. Y vamos ahora a unir estos puntos, formando este caracol. Unimos el primer 7 con el 8, con el 10 y con el 12. Y luego con el 14, que sería este, 7 más 7, 14. Y después seguimos, marcamos hasta este 7, hasta este 7, hasta este 7. Bueno,
Acá yo te lo estoy haciendo a mano porque tengo la mano y el ojo bastante entrenados. Tal vez vos tengas que medirlo. Entonces, a este eje, a este par de ejes X, Y, le podés trazar otros ejes a 45 grados, que no le vamos a poner nombre, así. Y vas a medir sobre estos ejes también. El primero sí lo haces, que te quede redondito, ¿sí? Y a partir de ahí empezás a medir 7 y 7. Acá también, 7 y 7. Acá también, 7, solamente 7. Y acá solamente 7. Le podés dar una vueltita más, pero no te recomiendo mucho porque a medida que te alejas del centro, la curvatura esta se va alisando, entonces el volante no te va a quedar con una suficiente ondulación, con algo interesante. Entonces hasta acá yo creo que te va a quedar bien. Sería como un círculo y medio. Esto, entonces, ¿cuánto te va a medir el rectángulo este en general? 7 más 7 más 7, 21, más 10, 31, más 7, 38, más 7, 45. 45 de ancho. Y de alto, 7 más 12, 19, más 8, 27, más 7, 34, más 7, 41. 41 de alto. Entonces, este rectángulo de 45 por 41 es lo que vamos a dibujar en este hueco, ¿sí? Que te va a quedar bastante. Porque, mira, acá te queda de 41, decíamos, por 45. Fantástico. Si lo arrinconás bien, le podés dar otra vueltita más y aprovechar para hacer un poquito más de volante. Y esto te van a quedar dos caracoles, porque acordate que lo mismo que dibujamos de este lado te va a quedar del otro, ¿ok? Ahora lo voy a hacer esto mismo en la tela para que lo veas directamente en la práctica. Lo que te recomiendo es que el orillo lo retires antes, porque el orillo siempre en la seda fría es como que tiene otra elasticidad, ¿ves? Fíjate que es como que frunce acá, entonces te puede deformar lo que querés hacer. Vamos a empezar a marcar la falda. Tienes que poner bien parejita la tela, que esta línea esté en ángulo recto con respecto al orillo y al centro. Primero entonces voy a marcar el largo de la falda, dijimos 1 metro. Yo lo voy a marcar con marcador rojo, vos marcalo con tiza. Y ahora vamos a empezar a marcar estas medidas que habíamos dicho antes. Vamos a marcar 1/4 parte de la medida de la cintura, en este caso 18,75. Desde acá para abajo vamos a marcar el largo de la pinza lateral, que era 25 centímetros, y 40, que es la altura hasta donde queremos la falda ajustada al cuerpo. Perpendicular al borde del orillo, al borde de la tela, vamos a marcar 1/4 de la cadera, del contorno de la cadera, 23,75. Una pequeña marquita y acá abajo otra vez, perpendicular a este borde. Y vamos a unir con una recta y una curva. Lo mismo vamos a hacer en aquel extremo. Acordate que lo habíamos dibujado acá. Por ahora dibujamos este sector. Ahora vamos a dibujar esta parte. Entonces en el otro extremo de la tela vamos a medir 1/4 de la cintura, que era 18,75, los 25 de la pinza y los 40 del ensanche. Y ahora vamos a medir a esta altura perpendicular al doblez 1/4 de la cadera, 23,75, y donde habíamos medido los 40 medimos 23,75. Y también trazamos una recta que una estos dos puntos y desde la cintura hasta la cadera con una curva. Acordate que la curva quede tangente a la recta, que sea una línea continua, y ahí se empalma con la recta. Ahora vamos a medir esta misma distancia, que es el 1/4 de cadera, 23,75, acá en el ruedo. Esta parte de acá es el ruedo. Acordate que yo en el papel había hecho una línea punteada por acá, pero acá en la tela no la voy a hacer. Imagínate que está acá.
¿sí? Entonces, desde acá hasta acá tenemos 60, porque era 1 metro de falda menos los 40 de arriba, 60. Hacemos pivot en este punto y vamos a marcar 60 hasta que se cruce con esta parte del molde de la delantera. Ahí ponemos el centímetro bien estiradito y marcamos el límite este. Ahí está. Y ahora hacemos como si fuera un compás con el centímetro bien estirado hasta que se llegue a la marca de la cadera. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Cuando estamos acá, con el centímetro bien estirado, sostenemos bien tenso, que quede bien recto y trazamos una línea. Ya está. Ya tenemos la parte de arriba de la falda. Como la mesa no es tan larga como 1,75 m, me falta mesa, primero voy a cortar esta parte de la falda y después corto esta parte donde está la cintura, el triángulo que forma la quilla de la espalda y los volantes para poner en ese mismo lugar. Corto esto. Lo que te recomiendo es que como esta seda fría es muy elástica para todos lados, que en este momento le hagas un piquete a la altura donde va a ir cosido el triángulo que le vamos a agregar acá, ¿sí? Que eran, acordate, 60 centímetros, ahí. Entonces a los 60 centímetros le vamos a hacer una marca de un lado y del otro, así cuando cosemos nos llega siempre a ese lugar, el triángulo que le vamos a agregar. Estas son las dos espaldas y ahora vamos a cortar la delantera, que es una sola pieza. Perfecto, tenemos la delantera y acá tenemos la espalda que está cortada por la mitad. En esta costura del centro va a ir cosido el triángulo que voy a cortar ahora a continuación. Bueno, acá están los 75 centímetros, es un poco más de 75 centímetros. Porque en general cuando compramos tela, no compremos exacta, la cantidad exacta, porque los tenderos no son meticulosos para cortar la tela, la cortan más o menos. Le voy a sacar el orillo, como hice antes. Ahora estamos en este cuadradito, ¿sí? Acá está el doblez de la tela y allá está el orillo de la tela. Y vamos a medir 60 por 28 y después hacemos el compás y trazamos la curva. Ahí va. En este lado, que está la tela doble, vamos a marcar los dos rectángulos para la cintura, que eran dos rectángulos de 33,5 por 25. Siempre medí con el centímetro que tomaste las medidas a la persona. Vencé la tentación de usar las reglas graduadas que tenés para dibujar. Y ahí vamos a marcar 25 para arriba, que es el alto. Perfecto, ya tenemos dibujada la cintura y la quilla. Ahora, en este espacio de acá podemos hacer los volantes para la quilla o vamos a hacer algo mejor. Como es bastante tela que nos sobró, vamos a hacer una blusita. Tenemos 50 centímetros, divina. Voy a cortar esto, esto y esto y voy a hacer una blusita. Ahí. Ya tenemos la quilla. Y ahora vamos a hacer el cinturete. Los dos rectángulos para la cintura. Y en esta vamos a hacer una blusita. Si tenemos una persona que tiene 75 de cintura y 95 de cadera, será un talle 2. Aproximadamente va a tener también 95 de busto. Mido 23,75
Ahí, 23.75. 23.75. Y aprovechando el peso de la regla, voy a doblar la tela. Este es el hilo de la tela, acordate. Saco la regla. Y ahora vamos a marcar el escote 10 centímetros. Ahí. 4 centímetros para la espalda y 17 para el escote delantero. A los 40 centímetros. Y ahí vamos a trazar una cuarta parte de la medida de la cintura, que es 18.75. De acá hacia abajo vamos a medir 25 y vamos a trazar una cuarta parte del busto, a 23.75. A 12 centímetros de arriba vamos a tomar 16 centímetros y acá vamos a bajar 2 centímetros. Unimos esta línea, este va a ser el hombro. Este va a ser el escote de atrás. Acá era el escote delantero. Desde este punto vamos a medir 18 centímetros hacia abajo. Y acá vamos a trazar la sisa. Ya tenemos una blusita. Ponemos unos pesos y corto. Corto por el escote de atrás. Las dos telas. La sisa. Ahora voy a retirar la parte interior, que va a ser la espalda, y vuelvo a doblar puntita con puntita el molde. Esta es la delantera. Entonces acá le voy a acabar el escote. Mirá, la blusita. La delantera y la espalda. Lo pongo así, derecho contra derecho. Cosemos por acá y por acá. Con este pedacito vamos a hacer unos voladitos. Nada se tira, todo se aprovecha. No le vamos a poner tantos voladitos como habíamos pensado originalmente, pero me parece que la tela vamos a aprovecharla mejor así. En lugar de hacer muchos voladitos y que quede un montón de sobrante, vamos a aprovechar solamente este pedacito para hacerle un voladito abajo, nada más. Yo acá tengo uno de mis moldes de 9 centímetros. Acomodamos el molde de manera que nos entre la mayor cantidad entero. Hasta ahí, mirá. Este molde que te estoy mostrando acá es como el que te enseñé a dibujar con 7 centímetros, pero es de 9. Y voy a dibujar. Acá donde llegó, trazás perpendicular a la curva. Corto esto y nos vamos a coser a la máquina. Acá tenemos los voladitos. Nos va a servir para poner 2 vueltitas en el triángulo de atrás. Unimos todo esto en una tira larga, nos vamos a la máquina de coser. Y el que no diga ole, pues ya sabe. Viene llegando el alba, se va la luna, la esconde el sol. Por mi ventana entra la mañana, que entre tus brazos prima me despertó.